leer de los manuales, tiene que ver el material que está subido, con la clase sola no alcanza, es una verdad de perogrullo, pero se las quiero recordar, es decir, lo que estuvimos hablando ayer, hay muchísimo más para hablar sobre el tema, es un tema muy discutido, desde siempre y actualmente está discutido, qué se entiende por culpabilidad, cuál es, sobre todo, pues todos hoy están de acuerdo que es un juicio de valor y que es un puente entre lo que es el injusto y la pena en definitiva que se va a imponer, y que eso tiene que estar entonces guiado por el principio de proporcionalidad, como hablamos ayer, pero lo que no hay mucho consenso, lo que no hay acuerdo, es cuál es el aspecto material, es decir, qué se entiende en definitiva por ese juicio, cómo se hace, cómo se lleva a cabo. Por eso toda la discusión que hablábamos ayer entre eh, autodeterminación, es decir, la idea de libre albedrío, versus determinismo. Y todas las implicancias, también estuvimos viendo las distintas concepciones, la concepción normativa, perdón, la psicológica, en el tiempo primero fue la idea causalista, ese causalismo naturalístico, que planteaba esa relación psicológica entre la persona y el injusto, eh, con todas las críticas que ya vimos. Entonces teníamos una primera teoría, una concepción psicológica de la culpabilidad. Luego vimos que eso tuvo un quiebre, sufrió por distintos motivos, no los vamos a repetir, pero sufrió un quiebre y entonces nace la idea, a partir de las ideas de Frank, de Goldsmith y de Fendertal, nace la idea de juicio de valor, de reproche, ¿sí? Y entonces nos estamos ya inclinando a una teoría normativa de la culpabilidad, no psicológica, sino normativa. Y luego se seguía con las posturas finalistas, finalista, y después la funcionalista moderada y extrema, de Roxin y de Jacobs, respectivamente. Por supuesto, la concepción finalista también es normativa, pero avanza más en ese normativismo, de alguna manera avanza más, porque ya vimos en la discusión causalismo y finalismo, el cambio sistemático más importante por allá en la década de los 60, del 60, del 70, fue un cambio sistemático analizándose a partir del finalismo los aspectos subjetivos como dolo o culpa en la tipicidad, generando esto distintas estructuras típicas, a diferencia del causalismo, que analizaba todos los aspectos subjetivos en la culpabilidad como forma de la culpabilidad, forma más grave, que era la dolosa, y la más leve, que era la culposa o la imprudente. Decíamos que entonces la culpabilidad es una categoría que se relaciona directamente con la persona, ¿sí? Pero alejamos la idea de derecho penal de autor. Sí toma en cuenta la personalidad de ese sujeto, por supuesto, pero favor rey, digamos, a su favor. Entonces nos alejamos de la idea del derecho penal de autor. Debemos alejarnos, porque nuestro esquema constitucional prevé un esquema, un diseño de derecho penal de acto. No vamos a repetir lo que dice el artículo 19, que estuvimos hablando bastante de extenso ayer. Entonces, cuando hablamos de culpabilidad, hablamos de un juicio de valor, no me canso de repetirlo, es un reproche que se hace a la persona, pero no a la personalidad, a esa persona, a ese sujeto en particular, sino a el injusto cometido por esa persona. Al injusto cometido por esa persona, pero realizado en concreto por esa persona con todo el contexto de vida y con todas las capacidades y con todas las discapacidades que pueda llegar a tener. Y acá entra en juego lo que hablamos ayer, el concepto de vulnerabilidad, y cómo construye, por ejemplo, autores como Zaffaroni, Alagia y Lockhart, la idea esta de el esfuerzo que debe hacer el sujeto como medida para graduar la culpabilidad, el esfuerzo que tiene que hacer para colocarse en una situación de vulnerabilidad, que es la que capta el sistema, la peligrosidad que capta el sistema, para imputarle un hecho ilícito a una persona.
Por supuesto, cuando hablamos de culpabilidad estamos hablando de aspectos subjetivos, ¿sí? Aspectos subjetivos. Y también, como dicen estos autores, acertadamente, a la teoría del delito, y esto es importante que ustedes lo puedan eh, pensar, analizar, porque les va a servir para entender otras cuestiones más técnicas, más normativas, a la teoría del delito se le puede hacer un corte transversal desde el punto de vista subjetivo. Es decir, en la contracara del análisis causalista que remitía todos los aspectos subjetivos recién a la culpabilidad, la actual interpretación de la teoría del delito, los aspectos subjetivos recorren toda la teoría del delito, todas las categorías, el comportamiento, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Entonces, tenemos que saber ubicarnos, cuando estamos hablando de culpabilidad, a qué nos estamos haciendo referencia. Porque también hay aspectos subjetivos a considerar ya en el comportamiento humano, es decir, en la acción o la omisión. Habíamos visto que hay causales que excluyen la acción, que todas tienen como denominador común, ¿cuál? ¿Qué cosa? La falta de voluntad. Cuando veíamos que faltaba en absoluto la libertad, no iba a haber comportamiento humano. Entonces analizamos los estados de inconsciencia absoluta, analizábamos la fuerza física irresistible, ¿eh? y analizábamos los hechos de cortocircuito, etcétera, como ya lo estudiamos. ¿Qué denominador en común tenían todas estas causales que excluyen la acción? Bueno, era la falta absoluta de voluntad. Fíjense, cómo el elemento subjetivo que excluye la acción es ese, la falta de voluntad. Cuando avanzamos en la tipicidad, el elemento subjetivo que se tiene en cuenta, y cuando estamos hablando de falta de conocimiento, ¿de qué hablamos? De error de tipo, que también ya lo estudiaron. El error de tipo tiene que ver justamente con el conocimiento, con el saber. Lo que está viciado es uno de los aspectos del dolo, o también de la culpa, que tiene que ver con el conocimiento. ¿Se acuerdan? Dolo es conocimiento más voluntad. Bueno, ¿qué es lo que está viciado en el error del tipo? El conocimiento. O se desconoce absolutamente un elemento del tipo objetivo, o se tiene un falso conocimiento, pero en definitiva está distorsionado que el conocimiento, la percepción que se tiene, escuchen bien esto, la percepción que se tiene en relación a algún elemento del tipo objetivo. De eso se trata el error de tipo. También en la antijuricidad, la mayoría de la doctrina exige aspectos subjetivos, es decir, saber que estoy defendiéndome legítimamente, por ejemplo. Hay algunos autores que no lo exigen, pero la mayoría de la doctrina sí. Entonces también se requieren aspectos subjetivos cuando utilizo un permiso legal, es decir, cuando me amparo en una causal de justificación. Y sigo recorriendo la teoría del delito hasta que llego a la culpabilidad, que es lo que más nos importa el día de hoy, por una clase de hoy. Justamente el conocimiento que se exige en la culpabilidad es distinto al conocimiento que se exige en la acción u omisión, es distinto al conocimiento que se exige en el dolo o en la culpa, y es distinto al conocimiento que se exige en la antijuricidad, una causal de justificación. Porque ya del análisis del artículo 34, inciso primero, que establece las personas que son inimputables, se habla de comprender. La palabra comprender la criminalidad del acto va más allá de conocer. Comprender es más que conocer. Y comprender tiene que ver con la valoración, con valores, no con la percepción como en el dolo, que por ejemplo en una casa de animales la persona se confunde un oso con una persona y le dispara pensando que es un oso y termina matando a una persona. Ahí hay un problema de percepción. La persona confunde, pero es una cuestión que hace a los sentidos. No hace una valoración jurídica de si es un oso o una persona. En la culpabilidad sí va a haber valoraciones jurídicas. Por eso se exige comprensión, que es más que distinto al conocimiento. El conocimiento tiene que ver con la percepción de los sentidos. La comprensión tiene que ver con lo normativo, con lo valorativo. Cuando estamos hablando, por eso cuando hablamos de la culpabilidad, en el terreno de la culpabilidad, estamos hablando de juicio de valor.
Es un juicio normativo. Por supuesto, si tomamos una postura, una concepción normativa de la culpabilidad, y nos alejamos de la idea causalista psicológica que ya se criticó y ya se superó, digamos. Esto es clave que lo entiendan porque es un trampolín, ¿eh? Es una base como para poder, repito, entender temas más complejos que se vienen ahora en minutos. Yo quiero que esto me afirmen, por favor, si alguno tiene alguna duda, aunque perdamos ahora unos minutitos, lo aclaramos. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Alguno tiene una duda? ¿Quiere preguntarme algo sobre este punto en particular? Si no, avanzo. Creo que quedó en claro. El resto, si Sí, no, avanzo. El que calla otorga, ¿no? Bueno, tal después cual. en todo caso, al final de la clase, anoten, vayan anotando las dudas más importantes y lo vemos al final de la clase. Pero acá hacía un parate porque es un punto bastante de inflexión. Bueno, entonces, todos los elementos subjetivos tienen importancia en toda la teoría del delito. Lo que hay que discriminar es qué exigencia subjetiva hay en cada categoría. Eso es importante. ¿Qué exigencia subjetiva hay en cada categoría? Y en la categoría de la culpabilidad lo que se exige es una valoración normativa. Un juicio valorativo que tiene que hacer el sujeto. Decíamos que para ser declarado culpable, para ser culpable, se hace un juicio de reproche teniendo como base que la persona tiene un mínimo de autodeterminación, porque vamos a ver que si no la tiene, estamos en el terreno o de una causal de exculpación, o en el error de prohibición, o en un caso de inimputabilidad, que es un poco lo que van a... La inimputabilidad la vamos a ver bien hoy de lleno, pero la causa de exculpación la van a ver la semana que viene como remate del tema. Pero entonces, yo también para que tengan una base de los siguientes temas que vamos a ir hilando, les recuerdo, espero que hayan estado todos en la clase anterior, creo que fue el 25 de mayo, cuando hablamos de la ley penal en blanco, cuando hablábamos de fuente de producción y conocimiento y de producción del derecho penal, y hacíamos mención a esto de la estructura de la ley penal, la estructura de la ley penal, que se dividía, voy rápidamente porque no podemos, pero se dividía en dos partes, una que tenía que ver con el precepto, la descripción de la conducta, y la otra parte es la sanción, la pena, la sanción jurídica, la consecuencia jurídica. Bueno, un alemán, hace ya bastante tiempo, hace un siglo, Binding, empezó a estudiar la cuestión y al analizar esta estructura de la ley penal dijo, bueno, en realidad el imputado, el delincuente, termina haciendo lo que el tipo penal dice, es decir, cuando la persona, cuando dice el artículo 79 del Código Penal, establece en el homicidio doloso, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión o reclusión, en realidad el homicida está haciendo lo que el tipo penal le dice. Está haciendo lo que la descripción de la conducta del tipo está diciendo. Entonces, en definitiva, el imputado, el delincuente, está repitiendo lo que dice el tipo. Entonces, no es que se viola la ley, lo que se viola es algo implícito que está dentro del tipo penal, que es una norma, y que está relacionado directamente con el bien jurídico. En el ejemplo que acabamos de ver, la norma implícita en el tipo penal es no matarás. Los ciudadanos saben que no tienen que matar. Y lo que están haciendo matando a otra persona, están violando la norma. No están violando la ley. Están haciendo lo que dice la ley, que en definitiva viola la norma. Este pareciera ser un juego de palabras, pero tiene consecuencias, sobre todo también en el tema de quiénes son los destinatarios de la norma. También creo que cuando hablamos en esa clase les expliqué que uno de los problemas tenía que ver con con el de culpabilidad. Porque ¿qué pasaba con las personas que tienen problemas mentales, los alienados, los dementes, etcétera, etcétera? Si
¿cómo pueden ser destinatarios de la norma si no están en condiciones mentales de recibir ese como destinatario? Y ahí entonces es donde empiezan las discusiones si los destinatarios de la norma son los ciudadanos o también son los que administran la justicia, es decir, los jueces, o solamente los ciudadanos o solamente los jueces. En realidad, esta discusión cae un poco en abstracto cuando se analiza de que, en definitiva, los destinatarios de las normas somos todos. Somos los ciudadanos que aparentemente estamos cuerdos, y también los ciudadanos que no están cuerdos, y también los jueces, los que administran justicia. Todos somos destinatarios de esa norma. Lo que ocurre es que acá hay que hacer distinciones, es decir, bueno, también todos somos destinatarios de la norma, pero eso no implica que la hayamos comprendido todos de la misma manera, o que todos la puedan comprender. Porque hay personas que por distintos motivos que ahora vamos a estudiar, no pueden comprender. Y ahora vamos a ver las distintas fórmulas que hay de la inimputabilidad, y vamos a ver que no lo podemos. Este tema lo dejo picando hasta acá. Espero que lo hayan entendido. Después, otro aspecto que es importante es señalar, porque lo van a ver la clase que viene con el error de prohibición, es señalar que tanto la imputabilidad, la inimputabilidad, imputabilidad e inimputabilidad dijimos que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Como el error de prohibición tienen una misma estructura dogmática. Esto lo señala un autor nacional, Dona, y lo que dice es que, en definitiva, en los dos casos, tanto en el error de prohibición como en la inimputabilidad, la persona, en un caso, no puede comprender la criminalidad del acto, que es el caso del inimputable, y en el caso del error de prohibición, tampoco lo puede comprender porque justamente cayó en un error, por distintos motivos, es decir, son dos especies de un género que es la capacidad de culpabilidad. Entonces, para estudiar la inimputabilidad y el error de prohibición, el género y también las otras causales de exculpación, el género es la capacidad de culpabilidad. Y es más, desde el punto de vista hasta terminológico, hablar de capacidad de culpabilidad es mucho más conveniente que hablar de imputabilidad, porque la imputabilidad etimológicamente está haciendo referencia a la acción, y la acción sabemos que está en la tipicidad, y acá estamos en una categoría distinta que la culpabilidad. Y la imputabilidad está hablando de atribución, de imputación, y acá sabemos que no estamos imputando ni atribuyendo porque eso ya se hizo en el injusto. Acá estamos viendo si la persona es capaz de ser culpable. Entonces es mejor llamarlo, en vez de inimputabilidad, desde el punto de vista técnico, llamarlo capacidad de culpabilidad. Es decir, una persona va a ser imputable si tiene capacidad de culpabilidad, y va a ser inimputable, al contrario, si no tiene capacidad de culpabilidad. El que entró en un error de prohibición invencible tampoco tiene capacidad de culpabilidad por desconocimiento absoluto de la prohibición. Después lo van a ver la semana que viene. Y también el que no se le puede exigir una conducta distinta, que es una causal de exculpación, el que no se le puede exigir una conducta distinta a la realizada, también le falta la capacidad de culpabilidad. Entonces, del género es la capacidad de culpabilidad. Ahora, ¿quiénes tienen esta capacidad de culpabilidad y quiénes no? Bueno, la regla general es que todos tenemos capacidad de culpabilidad, salvo que exista una fórmula, que ahora vamos a ver, se aplique una fórmula que establecen todas las legislaciones. La nuestra está prevista en el artículo 34, inciso primero del Código Penal. Allí en ese artículo 34 hay una serie, habla de no son punibles, y hay una serie de incisos que incluyen distintas cuestiones subjetivas, que incluye también el inciso 6, la legítima defensa propia de terceros,
y el exceso de la legítima defensa. Es decir, hay una suerte de artículo colectivo ahí que no hay que confundir, pero en el inciso primero claramente está prevista digamos, la causal de inimputabilidad. Como yo le decía la clase pasada, ayer, eh, la imputabilidad, la inimputabilidad se relaciona a una característica del injusto, del acto. La persona no es inimputable, aunque ordinariamente se dice que se declara inimputable a Juan Pérez, en realidad se declara inimputable a Juan Pérez por el hecho imputado, por el injusto imputado. Entonces no es una característica de la persona la declaración de inimputabilidad, sino una característica del acto. Y esto es muy importante porque lo que se requiere es que la persona sea inimputable al momento de cometer el hecho que se le imputa. Y entonces, creo que ayer ya lo advertíamos, una persona puede ser imputable para todos los actos de su vida y un hecho puntual, cometido bajo los efectos de una embriaguez completa, que le genera un estado de inconsciencia relativa y que no puede comprender la criminalidad del acto, ese acto aislado, por ese acto aislado va a ser declarado inimputable. Entonces, para los ojos del ego, del ciudadano de a pie, va a decir, pero ¿cómo lo declararon inimputable si esta persona está cuerda? No es un loco, no es un alienado. Es muy común confundir estas cuestiones con el concepto técnico de imputabilidad. Por eso desde el vamos les quiero aclarar esto, está relacionado con hechos puntuales. Por eso también vamos a ver que en la fórmula argentina y en la mayoría de las legislaciones penales, las fórmulas son mixtas, tienen que ver con una etiología o con una causa patológica que puede ser permanente o transitoria, pero esa causa psíquica tiene que tener un efecto en la comprensión, en esa misma psiquis tiene que tener un efecto en la falta de comprensión de la criminalidad. Entonces, es una fórmula que, por supuesto, pone en cabeza de la decisión, como todos los actos jurisdiccionales, del juez, es decir, quien declara la inimputabilidad es el juez, con la ayuda de otras ciencias, de otras áreas, los psicólogos y los psiquiatras, pero no, también es común escuchar, hasta en fallos de la jurisprudencia, que el médico o el psiquiatra X declaró, dijo que tal persona era inimputable, y también es un poco un vicio de los psiquiatras y de los psicólogos, decir en los informes, afirmar en los informes que tal persona es inimputable, cuando eso es una conclusión que debe sacar justamente el juez, únicamente. ¿Por qué? Porque es un aspecto normativo, valorativo, y que tiene que ver con esto. El juez va a evaluar, y también es muy difícil para los psicólogos y los psiquiatras, porque ellos entrevistan al imputado después de que se cometió el hecho imputado, con posterioridad. Entonces, lo que tienen que evaluar esos psicólogos y esos psiquiatras es si la persona al momento del hecho imputado actuó con una distorsión, un problema psicológico que le generó lo que le tiene que informar al juez para ver si hay falta de comprensión o no de la criminalidad. ¿Me siguen con todo este razonamiento? ¿Hay dudas hasta acá? ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Por ejemplo, yo ayer me quedé pensando, ¿no? Lo de la clase. En un momento con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? En un momento de celos, por ejemplo, que una persona, un hombre mata, es un acto, es ese momento que puede tener ese momento de locura y matar a la persona. Tampoco se sabe si anteriormente tenía dificultades esa persona. Eso, ahí, ¿qué pasa con eso? Sí. O sea, ¿el juez va a investigar todo eso anterior? Claro, claro que va a tener influencia, y de hecho los psicólogos y psiquiatras van a tener que hacer varias entrevistas, incluso van a pedir para hacer ese peritaje, esa pericia, ese informe que le van a elevar al juez, que es en definitiva quien va a resolver, necesitan tener todos los antecedentes de la persona. Los antecedentes me refiero psiquiátricos, si los hay, historias clínicas, si estuvo internado, si tuvo episodios, también va a tener en cuenta los episodios de violencia, etc.
y van a evaluar si esa persona tuvo un caso de, decíamos ayer ante otra pregunta, está previsto como atenuante, ¿no? Como un caso de inimputabilidad disminuida. Nuestro sistema legal, y aprovecho, me adelanto un poco, no establece, como en otros sistemas, la imputabilidad disminuida. Pero sí lo reconoce, por ejemplo, como atenuante en el delito de homicidio, en los casos de emoción violenta. Puede haber sido ese ejemplo que usted pone, puede haber sido un caso de emoción violenta, pero eso hay que estudiarlo, no solo con los informes psiquiátricos y psicológicos, sino por todo el contexto. Lo primero las primeras preguntas que va a hacer un psicólogo, un psiquiatra, es evaluar si la persona al momento del hecho tenía memoria sobre eso, porque eso va a hablar de una ubicación temporoespacial de la persona. Todo lo que tiene que ver con la memoria, con la ubicación temporoespacial, está hablando de una psiquis sana. Es decir, cuando nosotros nos acordamos, cuando nosotros nos ubicamos en tiempo y espacio, cuando podemos dar detalles que hacen a la abstracción del pensamiento, estamos hablando de una persona que está bien psíquicamente y que por ende tiene plena capacidad para comprender la criminalidad del acto. Y repito, cuando hablamos de comprender, es lo que tiene que indagar el perito y también tiene que definir el juez, es si la persona pudo hacer una valoración de esa norma, ¿por qué? Porque la exigencia de la culpabilidad es cometer un injusto, ¿sí? Cometer un injusto, pero en la medida que pudo motivarse en la norma, esa norma prohibitiva, o ese mandato en los delitos de omisión, es un mensaje, como destinatario de la norma, le tiene que llegar a la persona y tiene que poder, en esa comprensión de la criminalidad, tiene que haber valorado y haber motivado en la norma. Si la persona no se puede motivar en la norma porque no comprende, no puede discriminar entre lo que es delito y lo que está prohibido y lo que no está prohibido, porque no es una cuestión sensorial, no es una cuestión de percepción de sentidos, como la persona que está perturbada, muy perturbada psicológicamente, o también el alcoholizado, etcétera, está viendo, está escuchando, y puede tener incluso, depende de la intoxicación, hasta agudizado algún sentido, ¿sí? Pero no pasa por los sentidos sensoriales, sino pasa por una valoración, a ver si la persona pudo darse cuenta que eso está prohibido o no. Y hay ciertas patologías permanentes o transitorias que no permiten hacer ese juicio de valor. A la persona no le permiten, en el momento del hecho, discriminar a ver si eso estaba prohibido o permitido. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Cuando decimos que digamos, la persona tiene que tener comprensión de la norma para que pueda ser imputable, ¿no? Entonces, para eso se tiene que dar el presupuesto de que la norma es sabida por todos, porque, Sí. ¿no? O sea, todas las normas, porque Claro. entonces si no sería ilógico, porque uno puede decir, bueno, yo no sabía esa norma, entonces ya soy inimputable. Sí. O sea, se tiene que dar primero el presupuesto de que todos saben la norma y después de que haya podido ser comprendida. Te respondo con un chiste, que siempre lo hago, es bastante malo, pero imagínate que alguien diga, bueno, yo no sabía que estaba prohibido matar, prometo que no mato más. No sabía que estaba prohibido. Claro. Bueno, el tema es las normas, no matarás, no robarás, etcétera, son normas que están, digamos, hasta te diría, las conocemos de chiquito, desde que nos crían, que no hay que hacerse de lo ajeno, que no hay que golpear, que no hay que lastimar, que no hay que matar, es decir, son todas normas de convivencia que el común de la gente lo tiene que saber, y si no el derecho lo da por sabido. Es decir, recordemos que el artículo 2 del Código Civil establece que la ley entrará en vigencia al 8º día de su publicación, etc. Y hay una cuestión no formal, pero sí que, digamos, de unas reglas mínimas, que es lo que es ley, o sea, respetando el principio de legalidad, lo que es ley,
sin ser retroactiva, la ley es irretroactiva, pero cuando ya es ley y está vigente, la norma es conocida por todos. Y ahí Zaffaroni hace una no crítica, es una presunción de dolo, dice, ojo, no es una presunción de claro. dolo. Pero el conocimiento de la antijuricidad de la norma vigente se presume conocida por todos, salvo que justamente, y eso lo van a ver la semana que viene, se pueda alegar un error de prohibición. A veces estamos muy en el límite con qué tipo de delitos. Claramente todos sabemos que está prohibido matar, robar, violar. Ese tipo de normas las tenemos todos muy claras y no es excusa decir yo no sabía. Ahora, por ejemplo, que salga un tipo penal económico nuevo, que digan que la declaración jurada hay que presentarla en vez de cada un año, presentarla cada 3 meses. Y bueno, puede ser que la persona, cuando recién salga la norma, etcétera, pueda alegar, mire, yo no sabía, yo lo venía presentando todos los años sin problema, no me imputen un delito económico tan finito porque yo no tenía conocimiento de la prohibición. Y es más, llamé a mi contador y llamé a mi abogado y me dijeron que estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, ahí sí podemos tener como excusa un error de prohibición invencible y va a quitar la culpabilidad del acto. Pero no en los delitos comunes, no en el homicidio, se presume conocido por todos. ¿Sí? Claro. ¿Respondió la pregunta? Sí, por eso. Y que Zaffaroni haría una crítica a eso porque, claro, dice que es tanto el catálogo de cosas prohibidas que entonces sería imposible claro, que todos la sepan. Es cierto, no solamente Zaffaroni, lo dicen muchos doctrinarios a nivel mundial, que justamente la expansión del derecho penal pareciera que como sistema de control social formal parecía que fuera el único, y es como decíamos siempre, en derecho penal fragmentario debe ser la última ratio, debe ser un derecho penal entendido en las consecuencias que son gravísimas, que la ley, que es la pena de prisión, y entonces hay otros sistemas, hay otros, digamos, resortes, otro sistema de control social menos traumáticos, con consecuencias menos graves, como el derecho civil, el derecho laboral, etc. Y también los sistemas de control social informal, no solamente los jurídicos. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre lo que recién hablaba de, por ejemplo, el recaer en un error de prohibición, no metiéndome en el tema, pero por ejemplo con las situaciones de las salidas, con ese tema de la cuarentena y el 205, el que no respetara las medidas establecidas por órgano competente, ¿se podría establecer, por ejemplo, el desconocimiento de lo establecido en el decreto? Por ejemplo, una persona promedio, la cual no tiene conocimiento, de, por ejemplo, la salida en vez de 500 metros, sale y se va a caminar 3 kilómetros, y ahí se le formula una querella. ¿Qué se realiza en esa acción? Sí, yo creo, hoy lo que se está haciendo es, se notifica la formación de una causa por violación, lo vemos como ley penal en blanco, de violación a las medidas sanitarias para evitar que la pandemia se extienda, ¿no es cierto?, por razones de salud pública. Hoy se forma una causa, pero yo apuesto que el día de mañana, cuando eso se quiera concretar, en la mayoría de los casos va a terminar archivándose o desestimándose, salvo que estemos frente a una persona que insista en la violación de la cuarentena, pero es cierto que un poco lo que me preguntaba tu compañero, hay tantas, digamos, reglamentaciones de lo que debe entenderse por el aislamiento, y ahora está regulado hasta a nivel municipal, o sea, no solo lo regula a nivel federal, sino provincial y municipal. No, aislamiento y distanciamiento, dos cosas distintas. Bueno, y sí, yo creo que el ciudadano podría ampararse en decir, bueno, mire, de hecho ahora creo que la recreación cambió el horario, hasta ayer era de 18 a 8 horas y ahora es de 8 a 20. Entonces podría digamos, excusarse diciendo aquí hay un error de prohibición. En ese sentido, sí, no, eso lo pueden preguntar y lo pueden ver bien en la clase la semana que viene, que van a hablar directamente de error de provisión. Hoy lo quería tocar de rebote nada más. Bien, entonces, volvamos. Es un juicio de valor, es un reproche, la persona para ser declarada culpable tiene que haberse podido motivar en la norma y sin embargo eligió el camino de la ilicitud. Ese es el reproche que se le hace a la persona. ¿Es un reproche que se le hace a todo el mundo de forma igual? No. Justamente decíamos que la culpabilidad es una categoría graduable. A mayor culpabilidad, mayor pena, ¿sí? Y a menor culpabilidad, menor pena.
Pero también hay que determinar justamente si la persona tiene capacidad de culpabilidad o no. Y ya yendo de lleno a la fórmula, ustedes leen el artículo 34, inciso primero, que dice que no es punible el que no haya podido en el momento del hecho, resalto el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades o por alteración morbosa de las mismas, o por el estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Primero y principal, ya lo hablamos ayer, pero resalto esto. Cuando estamos hablando, cuando la ley habla de inconsciencia, se está haciendo referencia a la inconsciencia relativa, porque la inconsciencia absoluta tiene que ver con una causal de una causal de exclusión de la acción por falta de voluntad. ¿Sí? Eso lo dijimos ayer, lo repetimos hoy. Si no hay conciencia, no hay en lo absoluto, falta la voluntad, falta 100% de la voluntad, entonces eso es una causal de exclusión de la acción. No tiene nada que ver con la culpabilidad. Pero si la inconsciencia es relativa, sí entramos en el terreno, posible terreno, de la imputabilidad. Entonces, esta fórmula, hay distintas posibilidades, legislativas me refiero, para definir qué se entiende por inimputabilidad. Desde el método biológico, psicológico y mixto. Nuestro sistema es mixto, es decir, tiene en cuenta las cuestiones biológicas y psicológicas. Esta fórmula mixta tiene un tinte normativo, valorativo, por eso yo les hacía hincapié en esto de comprender la criminalidad. Comprender es valorar, y cuando está hablando de criminalidad es un concepto normativo, es decir, hay una valoración sobre el acto, pero una valoración jurídica, no si el árbol es el tronco marrón y la hoja verde, que eso tiene que ver con la percepción. La persona tiene que analizar el acto y darse cuenta que eso está prohibido, o tiene que analizar el momento si hay un mandato y lo obliga a actuar. Entonces, si no lo hace, comete una omisión. Los delitos, los tipos de omisión por comisión. Perdón, comisión por omisión, ¿sí? Que ya estudiaron. Entonces, hago hincapié en eso. Esta fórmula entonces se divide en dos partes. Una que tiene que ver con si se quiere, biológicas, psiquiátrica, psicológica, como quieran llamarla, que tiene que ver con la etiología, la causa. La etiología es sinónimo de causa. La causa de ese efecto que puede provocar, que es la no comprensión de la criminalidad del acto. Entonces, primero, tenemos que, y esto sí lo va a determinar otra área, otra ciencia, que la médica, primero hay que determinar si la persona tenía una patología permanente o transitoria, pero una patología, una enfermedad permanente o transitoria. El código habla de insuficiencia de sus facultades por alteraciones morbosas de la misma o por su estado de inconsciencia, y se ha abierto una serie de clasificaciones que tienen más que ver con los motivos de la imputabilidad. En esa clasificación tienen que ver más con una clasificación de principios del siglo pasado, la psiquiatría, que con lo que hoy se entiende con el avance de esta ciencia, ¿no? Por un lado se habla entonces de insuficiencia de las facultades mentales, que se refiere a las oligofrenias. Por otro lado, las alteraciones morbosas de las facultades mentales, que es la psicosis. Y después los estados de inconsciencia, ya dijimos que es relativo, pues los otros quedan afuera. Y esto hace a lo que se llama la tesis, Zaffaroni nombra como tesis alienista. Lo importante es considerar justamente que tiene que haber una patología. Y que esa patología no importa si es permanente, o sea, si viene por una cuestión genética o biológica de nacimiento, o si es transitoria, como puede ser la ingesta de estupefacientes, o el alcoholismo cuando llega. Lo importante, hay que resumir dogmáticamente, por más que se trate de más allá de digamos, las etiquetas que los psicólogos y los psiquiatras le pongan a las enfermedades, etc., es si hubo una perturbación de la conciencia.
En la medida que haya habido una perturbación de la conciencia, ya dijimos que si la conciencia está anulada, si hay inconsciencia, la palabra in está diciendo que no hay conciencia, salimos del terreno de la culpabilidad y vamos al primer elemento del delito, que es la acción. Pero cuando esa conciencia está perturbada por una cuestión de salud, por una enfermedad, repito, permanente, y eso sí lo va a determinar los psicólogos y los psiquiatras, permanente o transitoria, y la conciencia estuvo perturbada, hay que ver en qué grado estuvo perturbada, y esta es la labor principal que tienen los peritos para informar al juez, y el juez sí tenga la herramienta para decidir, que es el que tiene que decidir desde el punto de vista normativo, decidir si la persona es inimputable en relación al hecho imputado, en relación a la atribución de ese ilícito, de ese injusto. Ese informe, entonces, lo que le va a decir al juez, se lo tiene que decir de la manera, más allá que se utilice un análisis técnico, psiquiátrico o psicológico, pero en definitiva lo que le tiene que ilustrar, lo tiene que informar al juez, es si la persona tuvo la capacidad de comprender una valoración jurídica, de hacer una valoración jurídica. Y para esto es importantísimo estas sencillas fórmulas, que en definitiva, les puedo decir desde la experiencia, terminan preguntándole los jueces a los peritos, cuando empiezan a hablar en su lenguaje técnico, que es muchas veces incomprensible, les terminan preguntando, bueno, dígame, señor perito, dígame, psiquiatra, todo muy bien, todo lo que está analizando de la personalidad, etcétera, etcétera, de esta persona. Pero esta persona, en el momento del hecho, tenía una capacidad sensorial, tuvo memoria del hecho, de los detalles, de las cuestiones principales de los detalles, estaba ubicado en tiempo y espacio, se reconocía a él en el lugar, podía dar datos, por ejemplo, de una historia propia, de dónde vive, el número de documento, qué número de teléfono, etcétera, que hablan de una persona que está ubicada en tiempo y espacio y que tiene memoria, porque esa persona se va a alejar del delirante, del psicópata, de la persona, queda totalmente alejado de ese tipo de patologías, y entonces nos lleva mucho más cerca de poder evaluar si la persona pudo hacer esa valoración jurídica de decir, bueno, yo comprendo que está prohibido matar, lo puedo comprender, ¿sí? Pero sin embargo mato. Es decir, en ese juicio de reproche, en ese juicio valorativo, la persona se puede hacer este análisis desde un mínimo de libertad, tuvo autodeterminación, porque pudo comprender la criminalidad del acto, porque pudo hacer una valoración y por ende motivarse en la norma prohibitiva, y sin embargo eligió el camino de cometer el ilícito. Y ese es el reproche que se le hace. Por supuesto que todo, como siempre digo desde ayer, y lo dicen todos los manuales y toda la dogmática, en esto hay pleno acuerdo, es una categoría graduable. No todos van a tener el mismo grado de culpabilidad, porque no todos, y yo esto lo comparo como si fuera una señal de internet o de cable, no todos les llega la señal con la misma nitidez. Es decir, todos somos destinatarios de la norma, ¿no? De esa norma prohibitiva o del mandato, todos los ciudadanos, todos. Pero no todo nos llega con la misma nitidez. Y eso va a depender de la personalidad, justamente, del grado de vulnerabilidad, si la persona era marginal o no, todo lo que hablamos ayer. Eso le va a permitir tener un margen de maniobra para poder motivarse plenamente en la norma, o la verdad, poder motivarse muy poco o nada. Entonces es una situación de grados, y es lo que va a la difícil tarea que va a tener el juez para determinar si en el momento del hecho esta persona, además de que el médico, el psiquiatra le está señalando que tuvo una patología permanente o transitoria, va a poder evaluar si pudo motivarse la norma o no, y por ende declararlo imputable o inimputable. Puede ser que la persona sea declarada imputable, pero con un grado de culpabilidad muy bajo. De hecho, nuestro legislador, si leemos el artículo 41, cuando establece las pautas de determinación judicial de la pena, establece una pauta muy, muy curiosa,
que es la miseria, habla de la miseria, y está de alguna manera legislando el estado de necesidad justificante, la miseria que la persona tiene para proveer de alimentos para propios y para los suyos. Y ahí se reconoce un estado de necesidad justificante que cuando llega al extremo, justamente es una causal de justificación. Pero a veces no llega al extremo. ¿Y en dónde juega entonces? Si no es una causal de estado de necesidad justificante, ¿dónde les parece que va a jugar? Acá, en la culpabilidad. Porque la persona sí pudo motivarse en la norma, pero tuvo una gran dificultad para motivarse en la norma. Por su estado, por su historia de vida, por la marginalidad, por todos los ejemplos que pusimos ayer. Entonces, si bien la conducta es antijurídica, va a tener un grado de culpabilidad muy bajo, y eso va a repercutir en la pena, porque el juez no va a imponer el máximo de la pena. Va a tener en cuenta que tuvo un grado de culpabilidad muy bajo, y eso va a repercutir seguramente en elegir el mínimo de la pena. Entonces, no tienen que perder nunca de vista esta gradualidad de la culpabilidad. La gradualidad de la culpabilidad. Que va de un negro a un blanco, y que al medio tiene grises, y justamente eso repercute en la determinación judicial de la pena. Decíamos que nuestra legislación no tiene prevista la imputabilidad disminuida, pero sí lo recepta en, por ejemplo, la moción violenta en el homicidio, por ejemplo, también en el homicidio, las circunstancias extraordinarias de atenuación, ¿sí? Que también es un atenuante, un homicidio atenuado, digamos. La doctrina critica dice que en realidad esto debería ser justamente tenido en cuenta como una atenuante genérica, ¿sí? O legislarlo como un caso de inimputabilidad disminuida. Son casos de inimputabilidad disminuida que están reconocidos solamente en el homicidio y deberían reconocerse en todos los delitos. Una persona puede por ejemplo, causar lesiones en emoción violenta. Lo mismo que lo lleva a cometer un homicidio en emoción violenta, lo puede llevar a cometer lesiones. Esa es la crítica que hace, por ejemplo, Zaffaroni, Alagia de Lócar y otros autores. Preguntas hasta acá, por favor. Así voy viendo otros temas para ir tratando. ¿Qué artículo nombró usted recién, profe, que hace el comentario acerca de la gradualidad, de la miseria de la persona? 41 del Código Penal. No había podido escucharlo. Sí. 40 y 41 establecen, el legislador establece pautas para determinar judicialmente la pena. Le establece al juez pautas valorativas para determinar judicialmente la pena. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, la escucho. Yo, con estas características, ¿no? De lo que le corresponde al juez, en estos casos específicos tan difíciles, ¿no? De determinar una pena, ¿esto no se podría hacer con un juicio por jurado? Bueno, es complejo y de hecho sí se hace, porque al jurado se le informa de cuestiones jurídicas, ¿sí? Se le dan las famosas instrucciones, porque además el jurado tiene que aplicar mínimamente, digamos, criterios constitucionales básicos. Por ejemplo, al jurado hay que explicarle el principio de inocencia, el principio constitucional de inocencia, es decir, que el imputado no tiene que probar nada, que es la acusación la que tiene que probar, para dar un ejemplo. Y esto es una cuestión jurídica, es un criterio jurídico que el jurado lo tiene que tener muy claro, ¿sí? Como también hay muchos casos que van a juicio por jurado donde se discute la legítima defensa, es decir, si concurre una causal de justificación. Y son todas cuestiones normativas que el jurado hay que aplicárselo, por eso es complejo, pero el jurado entiende, yo les digo, a mí me tocó hacer varios casos, 4 casos de juicio por jurado, 2 de ellos justamente se discutía la legítima defensa. Y antes de que empezara la aplicación de juicios por jurado, una de las grandes preocupaciones eran estas, justamente, al no ser un jurado técnico, digamos, si iban a poder analizar estas cuestiones. Yo les invito a hacer este ejercicio. Seguramente ustedes, también, ustedes son estudiantes de Derecho, ¿no? No son un comerciante,
profesional de otra área, son estudiantes de Derecho. Pero me imagino que después de esta clase, ustedes podrían estar mucho mejor parados, o podrían ser jurados para resolver un caso de inimputabilidad. Digamos, van a tener las herramientas, tal vez no tan técnicas, pero es lo que eligió nuestra Constitución cuando eligió el juicio por jurado, que sea la soberanía está en el pueblo, y que sea el pueblo, en definitiva, el que resuelva. Y tengamos en cuenta que el juicio por jurado es un derecho, es un trámite, digamos, es una opción del imputado. Es decir, que si la defensa, el abogado defensor y el propio imputado eligen ese trámite, son las reglas de juego que hay. Justamente una de las evaluaciones va a decir, mire que vamos a discutir con un jurado que no es técnico, son comerciantes, son personas, le puede jugar a favor o en contra, usted elige. ¿Qué opta por? No puede apelar después. También puede tener recursos, por supuesto, pero... Que tampoco se puede apelar, ¿no? Después. No puede apelar el fiscal y no puede apelar el particular damnificado. Sí el imputado. Sí la defensa, sí puede apelar. ¿Sí? Bien. Y pero pregunta técnica que me surgió procesal ahí, si no puede apelar, si legitimado el fiscal, la parte puede apelar, ¿cómo se dista el proceso para llevarlo, en este caso, a cámara, por ejemplo? ¿Cómo así? El órgano revisor en los juicios por jurados es el Tribunal de Casación, ¿sí? ¿Va a casación directamente? Va a casación directamente. Y solamente la ley establece, la ley procesal, establece, digamos, el doble conforme, es decir, el derecho al recurso, solamente para la defensa, no para el imputado, y esto ha sido motivo, y es motivo de discusión dogmática y jurisprudencial también, porque justamente tiene que ver con los alcances de la garantía del doble conforme, ¿no? La garantía del recurso, si esa garantía por los pactos internacionales está solamente para la defensa o también para la acusación. Y lo que está resolviendo la jurisprudencia y la dogmática es que es solamente para la defensa. Las convenciones internacionales que prevén el recurso es solamente, y está muy discutido, el tema del derecho al recurso por el particular, para la víctima, por el particular damnificado. Eso es lo más discutido que está. Pero hoy el legislador provincial eligió por la falta de recurso para el Ministerio Público Fiscal y también para la víctima. En un juicio por jurado, el jurado soberano, lo que resuelva, digamos, a favor del imputado, muere ahí. ¿Entendió? Claro, la figura del particular damnificado queda completamente... En materia de recursos, muere ahí. Y les digo, es muy traumático. A mí hablo de la experiencia de estar con la víctima ahí en el juicio, cuando el jurado dice absuelvo, y explicarle a la víctima que se terminó todo ahí, no puede interponer un recurso. Es muy ¿Y eso traumático. por qué, profe? O sea, tiene que ver con el hecho constitucional. Es una lección de política criminal del legislador provincial, pero está respaldada en las convenciones internacionales. Porque como está legislado en los pactos internacionales, cuando se legisla ahí en las convenciones internacionales sobre el derecho al recurso, al doble conforme, expresamente se dice que la defensa tiene derecho a un recurso, pero no la acusación. No lo dice expresamente, que la acusación no, pero está previsto el recurso para la defensa. La garantía del recurso para la defensa. Bueno, justamente está discutido porque el particular damnificado, la víctima, obviamente que se te va a parar y te va a decir, yo tengo derecho a que un órgano revisor revea lo que dijo un jurado. ¿Sí? ¿Se entiende? Está discutido, está muy discutido, pero hoy está legislado de esa manera. Y hasta ahora no ha habido jurisprudencia que diga que es una norma inconstitucional, justamente porque está respaldada en convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional. ¿Sí? Pero la 27... Si ustedes me preguntan a mí, es una decisión de política criminal errada. Si ustedes me preguntan a mí, mi opinión personal es que la víctima debería tener un derecho a recurso. Ni hablar. Bueno, sí. Está bien. Pero... Y pregunta, ¿por qué la elevación de la apelación va directamente a casación y no a cámara, saltándose una instancia? ¿Qué es? ¿Como si fuera un persalto? No, a ver. La instancia revisora de los juicios orales criminales tienen instancia de revisión en casación. Los juicios orales correccionales tienen instancia de revisión en cámara. Es una cuestión de ordenamiento. Únicamente los criminales. Los criminales tienen instancia de revisión en casación. Los correccionales en cámara.
Ahora entendí, me había quedado como digo, bueno, pero ¿qué pasa con la... Es una cuestión procesal y ya la van a ver en otras materias. Bueno, sigamos, por favor, porque hay para seguir hablando. ¿Alguna duda de lo que venimos hablando hasta acá? Nada. ¿Bien entendiendo? Hablando de comprensión, es un tema, como verán, que hay que comprender. Esto no se estudia de memoria y bueno, ya está, culpabilidad fácil, lo leo una sola vez y me quedo. Lo tienen que comprender, porque justamente lo tienen que valorar. No es algo que se perciba solamente por los sentidos. Todo este juicio valorativo, normativo, que hace este reproche a la persona, es todo un tema de comprensión. Bien. Quiero recalcarles esto. El perito, y que se lo graben, el perito informa, el juez valora y decide. Es una actividad jurisdiccional, que significa que por más que el médico, el psiquiatra tenga todas las ganas de ponerle el sello al informe diciendo que la persona es inimputable o imputable, eso no lo va a vincular al juez, que va a ser el que tiene que valorar ese informe y decidir de acuerdo a todos los elementos del juicio. Yo les voy a poner un ejemplo. Puede venir un informe de un psiquiatra diciendo que la persona tuvo toda una dificultad psíquica, una perturbación en la conciencia, etcétera, etcétera, con toda la clasificación que quiera hacer el psiquiatra, pero resulta que en ese juicio oral, supongamos, el juez, además de escuchar al perito, escuchó a varios testigos del hecho, escuchó a gente que o sea, declaraciones testimoniales ahí en el juicio, gente que lo conoce de toda la vida, y entre todas esas declaraciones de testigos presenciales, oculares, que percibieron con sus sentidos el hecho en sí, lo vieron que esa persona estaba, que 2 minutos antes de cometer el hecho, estaba en un boliche, hablando normalmente, que si bien tenía unas copas de más, sabía qué hora era exactamente, sabía que estaba ubicado en tiempo y espacio, tenía memoria de todo, es decir, las personas que lo rodeaban justamente lo percibían como una persona que estaba con capacidad valorativa. Con capacidad de darse cuenta que lo que está bien, lo que está mal, lo que está prohibido, lo que está permitido. Entonces, el juez, frente a esto, va a tener que tomar la decisión y fundadamente puede hasta ir en contra del dictamen pericial. Pues, el juez puede decir, si bien el perito manifestó que la persona al momento del hecho cursaba una patología X, etcétera, que tiene un delirio por esto, una perturbación en la conciencia, con todas las etiquetas que ustedes quieran escuchar, pero el juez después escuchó 4 testigos que hablaron 2 minutos antes del hecho y siguieron hablando después del hecho con el imputado y lo vieron totalmente ubicado, lo vieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el juez puede declararlo imputable, es decir, va a rechazar un planteo de inimputabilidad que por lo general lo plantea siempre la defensa, va a rechazar ese planteo de inimputabilidad, aun cuando vaya en contra del peritaje del psiquiatra o del psicólogo. Miren, les pongo este ejemplo extremo para que entiendan hasta qué punto el juez es soberano y es él el que tiene que tomar la decisión de declarar inimputable a una persona. Después quiero también diferenciar esta fórmula mixta que trae el Código Argentino, esto de la etiología o las causas, y después que es esa patología permanente o transitoria, y los efectos que son, bueno, el efecto es esa patología o ese problema en la conciencia, esa perturbación en la conciencia, lo que trae como consecuencia, el efecto es que hace que la persona no pueda comprender la criminalidad del acto. Eso es no comprensión, o sea, inimputabilidad por no comprensión de la criminalidad del acto. Pero la variante, la segunda parte, es que hay casos en que puede comprender la criminalidad del acto, pero no puede dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión, que es algo más finito todavía. Repito, la persona puede comprender la criminalidad del acto, se da cuenta que eso está prohibido, pero sin embargo no puede dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser un caso grave una persona que tenga una manía o que tenga un trastorno muy severo de la personalidad, compulsivo,
obsesivo-compulsivo, el famoso TOC, que pueda el médico o el psiquiatra establecerlo, y que pese a que valorativamente se da cuenta, repito, comprende la criminalidad del acto, su cuerpo no lo acompaña, no puede dirigir las acciones conforme a derecho. Y entonces es un segundo caso de inimputabilidad, vía es muy excepcional, hay pocos casos que se dan en la práctica, pero puede ocurrir. Y esto tiene que ver con la capacidad del sujeto, capacidad que tenemos todos, ¿sí?, de inhibir los impulsos. Todos inhibimos los impulsos, todos tenemos impulsos, por empezar, y los inhibimos porque tenemos frenos inhibitorios que hacen a la convivencia en sociedad, una convivencia pacífica. Muchas veces justamente tenemos ganas de matar a una persona, pero no, literal, ¿no? De entrar en un enojo tan profundo, a una situación de ira tan profunda, que nos dan ganas de matar a una persona. O sin ir tan lejos, si nos resulta feo o chocante, nos dan ganas de golpear a una persona, ¿no es cierto? Más de una vez nos dieron ganas de golpear a una persona. Pero sin embargo, tenemos los frenos inhibitorios marcados en un contexto cultural de paz social que nos hacen frenar esos impulsos violentos que podemos llegar a tener, y que todos los tenemos, en mayor o menor medida, y que en definitiva nos diferencian, si se quiere, de los animales que se manejan por instintos. Algunos animales, sobre todo los no domesticados, que tienen instintos plenos, el perrito o el gato de casa, tienen los instintos bastante modificados, están domesticados, y no se nota tanto. Nosotros también somos animales, pero dentro de una cultura y de reglas de cultura y de convivencia en paz, supuestamente, entonces tenemos frenos inhibitorios y podemos frenar esos impulsos. Cuando la persona, por la patología que tiene, repito, permanente o transitoria, se puede demostrar que no pudo frenar esas inhibiciones, que no pudo controlar esos impulsos a través de los frenos inhibitorios, comprende que está prohibido actuar de determinada manera, sin embargo su cuerpo no le responde y actúa en contra de la ley. ¿Sí? Quiero que les quede claro esa diferencia. En los dos casos estamos en el terreno de la inimputabilidad. La persona va a ser inimputable. En este segundo caso es más difícil que se dé. Después, aclararles. El hecho de que la persona esté embriagada, que esté bajo los efectos de estupefacientes, etc., no significa que por sí solo nos lleve a una situación de inimputabilidad. Repito, el juez va a tener que evaluar todo. Es decir, si hace un análisis de sangre y orina y se establece que la persona tenía tantos gramos de alcohol en sangre, etc., hay estudios, hay tablas que determinan que tanto de alcohol en sangre llevan a una situación X de la persona, y toda una serie de estudios, pero va a depender de muchos factores. Por ejemplo, de la capacidad que tenga la persona para tolerar el alcohol o no. Hay personas que justamente por tan alcohólicos que son, comen una ensalada con vinagre y les causa efecto. Por un ejemplo burdo. Entonces también, fíjense, no es solamente el grado de alcohol en sangre, es qué efectos produce, miren el ejemplo tonto que pongo, pero para que entiendan, ¿no? ¿Qué efectos produce en cada cuerpo? Entonces vamos a ver que no hay reglas, lo que les quiero decir con esto es que no hay reglas para determinar la inimputabilidad. Se requiere una investigación muy profunda y se resuelven después de valorar conglobadamente, no solamente lo que dice el perito, sino todos los datos que estén toda la historia clínica que esté en la causa, digamos. La historia clínica médica y las pruebas que aporten los testigos, etc. Profesor, una pregunta, si las drogas no fueran ni efectos de estupefacientes fueran de uso ilegal o alcohol común, si no fueran medicamentos, sí, de recetados por médicos que generan la cuestión de inconsciencia del sujeto, ¿la responsabilidad del sujeto se extingue o se puede transmitir al sujeto que deriva a esa persona ese estado de inconsciencia a la hora de actuar? No hay forma. No entendí bien la pregunta. ¿A vos te preocupa si la sustancia es prohibida? Si la sustancia es prohibida. No, sustancia no prohibida, todo lo contrario, una sustancia permitida, una medicación. Si a partir de una medicación, una persona actúa bajo un estado de inconsciencia. Sí.
y reacciona en estado de conciencia donde genera una lesión, bien jurídico, tanto la muerte, una lesión, cualquier acción. Sí. Él no consume esa medicación, o no se pone en estado de conciencia por método voluntario, sino por receta médica de un sujeto X, que puede ser un psiquiatra, que al realizar una acción, podríamos decir mala praxis, al recetar mal, se equivoca en la dosis y lo vuelve inconsciente el sujeto. Sí. ¿Qué sucede en esos casos? Es que no importa cuál fue el motivo para tomar. Digamos, una persona, ahora vamos a un poco entrar en ese terreno que es vidrioso, fronterizo. ¿Por qué? Porque empieza a jugar acá un principio medieval que se llama actio libera in causa. El acto nace libre en su causa, entonces después, cuando hay un estado de inimputabilidad, no importa, ya la persona actuó porque se emborrachó, digamos. Porque se emborrachó o porque tomó una medicación y después si cometió un delito. Esa es una postura medieval, vamos a ver, que se fue superando porque viola el principio de culpabilidad. Pero voy al ejemplo que vos pusiste para darte una respuesta. No importa si la persona eso lo ingirió voluntariamente o se lo recetó mal un médico. Lo importante es el dato objetivo que va a evaluar el psiquiatra y el psicólogo, de cuál era el estado del momento del hecho desde el punto de vista psíquico. Es decir, ese medicamento que tomó, sea porque se equivocó el médico o sea porque el paciente hizo una sobredosis, digamos, tomó de más, ¿qué efecto le provocó en la psiquis? ¿Qué efecto le provocó? ¿Lo desorientó? ¿Lo desorientó en la conciencia a punto tal que le impidió comprender la criminalidad del acto o no? Eso es lo que en definitiva le da a terminar preguntando el juez al psiquiatra. Va a decir, mire, tal medicamento, ¿qué efectos provoca cuando se toma tal y tal dosis? Y el psiquiatra le va a decir, sí, mire, clonazepam, cuando se toman 5 pastillas, directamente eso es una planta, para ser claro, ¿no? Ese es el efecto que provoca psíquicamente en la persona. Esa persona era totalmente inconsciente. Esa persona no tenía voluntad, entonces va a haber un caso de falta de acción. O sea, no se le podría importar, por ejemplo, un delito inconsciente, imprudente, a un sujeto que se toma 3 clonazepam y se desmaya en el medio del auto. Porque no se sube desconociendo que ese efecto le va a generar. A eso quería llegar con el actio libera in causa. Ese es otro punto. Hay situaciones, lo que pasa es que lo que no se puede adelantar, lo que no se puede es mezclar las categorías. ¿Por qué? Porque el momento que la persona se está alcoholizando, depende para qué, por eso te digo. Y eso lo trata muy bien Zaffaroni y Alagia Slocar. Depende de qué actividad va a hacer en el futuro. Y que la persona tenga conocimiento de qué es lo que va a hacer. El ejemplo típico es el médico que tiene que operar. Tiene absolutamente prohibido alcoholizarse o drogarse, desde el punto de vista, porque empieza una tentativa de homicidio. Es decir, el médico que media hora antes de una cirugía toma una botella y media de vino, supongamos, no sé, media botella de whisky, y opera, y después a partir de esa operación la persona muere, estamos o sobrevive pero queda muy mal, o tenemos una tentativa de homicidio, si no murió, y si murió tenemos un homicidio doloso. Pero porque la persona ya empieza, y esto lo van a ver en el iter criminis, en la clase dentro de 2 semanas, en parte me va a tocar a mí, en ese iter criminis, que empieza, ¿cuándo empieza? Hay que preguntarse cuándo empieza la tentativa, que es el terreno de lo punible. El médico al emborracharse ya empieza una tentativa de homicidio. Entonces ya después no importa lo que hace borracho. Pues ya por lo menos hay una tentativa de homicidio, y si mata va a haber un homicidio. Porque se está predisponiendo y ya hay dolo, ya hay conocimiento y voluntad de la conducta típica. Y empieza la tentativa. Ahora, la persona que se emborracha y después va a un bar, aun cuando tenga ilusiones de cruzarse con el enemigo y en ese estado golpearlo, supongamos, es totalmente aleatorio, porque no sabe primero si se va a cruzar con esa persona. Segundo, si en definitiva la persona en vez de poder golpearla se va a ir corriendo. Es totalmente distinto al caso del médico que tiene el paciente ahí con anestesia y lo tiene que operar. Entonces, claro, ahí es diferente, por ejemplo, si yo sé que tengo un turno en el médico, entonces me emborracho y voy, o que estoy en una fiesta, no sé me qué va a pasar. emborracho y agarro el auto. Son 2 cosas distintas. Zaffaroni pone este ejemplo, la persona que dice, me emborracho para envalentonarme y pelearme con mi enemigo, por ejemplo. Capaz que el alcohol el efecto que le provoca es ir a hacerse amigo de esa persona, abrazarlo, en vez de ir a golpearlo.
Entonces, desde el momento que empiece ese ánimo de emborracharme, no es delito. No empiezo ningún delito ahí, no hay tentativa de futuras eventuales lesiones. Recuerden que la tipicidad es un conocimiento, el dolo requiere un conocimiento actual, o a lo sumo actualizable, nunca un conocimiento potencial. Por eso nunca pudo haber tipicidad ahí. Ahora, No distinto sería como la esfera, profe, ¿no? Sería como la esfera. Habíamos visto nosotros cuando hablábamos de los impropios o expropios y los culpos, hablábamos de la esfera en la cual el sujeto se garante. Acá sería una situación similar, porque el sujeto tendría que estar en esa esfera profesional donde él tendría que responder bajo las medidas de que no puede. Claro, tiene una obligación, digamos, ahí sí va a haber obligaciones mayores porque es una persona tal cual, un profesional que tiene una esfera, un rol determinado, una función determinada, y entonces como el ejemplo es a media hora de operar, no el día que está de franco. Claro, por ejemplo, el tipo lo llaman, se tomó una botella de whisky un franco y lo llaman de una emergencia, ahí no tendría. Ahí lo que tiene que hacer, y me das pie para un segundo ejemplo, es justamente, mínimamente, él o una persona que esté, depende del grado de borrachera, ¿no? Pero tiene que ser, en esas condiciones no puedes operar. Y si él opera de todas formas, por más que no se predispuso a emborracharse para operar, está cometiendo un homicidio culposo. La persona que se alcoholiza, el hecho de alcoholizarse, sabiendo que después va a manejar, por ejemplo, la persona que tiene el auto bien concreto y pasa todos los fines de semana, y también días de semana. Ahora no tanto porque estamos en cuarentena. La persona que está en un bar emborrachándose y que tiene el auto en la puerta y que está decidido a emborracharse e irse a la casa con el auto, y después con el auto comete un accidente, es decir, lesiona o mata a una persona, desde el momento que se está emborrachando, está violando el deber de cuidado. Entonces sí, ahí empieza la tipicidad culposa. Ahí sí empieza la tipicidad culposa. Porque no tenemos el mismo conocimiento del dolo que requiere actualidad. El conocimiento en la imprudencia es potencial. Es potencial. Entonces, no se requiere actualidad. El simple hecho de emborracharme sabiendo que voy a manejar es violación al deber de cuidado desde que empiezo a tomar. Y después lo otro es una consecuencia y es plenamente atribuible, imputable. Pero acá no es un caso de actio libera en causa que está desechado porque viola el principio de culpabilidad y trae responsabilidad objetiva. En el medioevo, un tal Farinello era el que postulaba el actio libera en causa, que es el que quiere libremente, el que quiere la causa y la quiere libremente, después se tiene que hacer cargo de las consecuencias. Es decir, el que se alcoholizó y después se encontró en el bar con el enemigo y lo lesionó, bueno, esas lesiones son imputables porque el acto era libre en su causa y la causa fue emborracharse. Pero eso es violar el principio de culpabilidad, ¿sí? Eso está descartada actualmente, la dogmática y la jurisprudencia, es claro que no puede tolerarse el acto inherente en causa. Pero sí hay que ver esos casos particulares que yo les decía, que puede haber entonces tipos dolosos o imprudentes, o por ejemplo también la persona que trabaja para el ferrocarril y tiene que levantar la vía del ferrocarril, y entonces también se alcoholiza o toma pastillas para dormir, y a las 6 de la mañana tiene que levantar la vía del ferrocarril y no lo hace porque está borracho o dormido, y ahí sí está cometiendo un delito de omisión por comisión, ¿sí? Porque él es garante y porque él al tomar esa pastilla para dormir o alcoholizarse, está tomando la decisión y empieza una tentativa de potenciales lesiones o homicidio o de muerte. Porque va a pasar, a las 6 de la mañana va a pasar el tren, y si él no bajó la barrera o si la levantó, eso va a generar un posible accidente que de hecho ocurre. ¿Sí? Pero estamos como en la situación del médico, hay una actividad concreta y un rol concreto, y como dice su compañero, un ámbito, un contexto, una esfera de custodia, como quiera llamársela, una esfera de responsabilidad de la persona. Por eso estamos hablando de un tipo doloso muy concreto, estamos hablando de tipos omisivos. ¿Sí? Y los tipos imprudentes tienen que ver con eso. La persona que está también la responsabilidad por emprendimiento. La persona que no sabe manejar un camión, por ejemplo, y no tiene permiso para manejar el camión, con toda la dificultad que implica, no puede salir a la ruta con un camión.
Si salió la ruta con un camión y después hay un accidente porque no sabe doblar en una curva, porque un camión tiene un diámetro totalmente distinto a una moto o un auto, entonces hay responsabilidad por emprendimiento, por asumir una actividad riesgosa, y ya ahí se viola el deber de cuidado, desde el emprendimiento. Después el resultado es una consecuencia. ¿Esto está claro? Porque es importante, ¿eh? Preguntas. 4:15, gatillen, vamos. Perfecto, justo te iba a decir, son 4:15. Mucha oferta, vamos. Bueno, lo explicaste muy bien, por lo visto. Hay mucho para discutir y para estudiar. Yo lo que les estoy dando una serie de pautas, no se crean que con esta clase, por más que quede grabada, ya con esto estudian para el parcial, ¿eh? No, no. Nada más alejado, nada más alejado. Hay que ir, hay que estudiar el Pero por manual. ahora se entiende todo. Bueno, yo lo que les digo, porque además tengo hijos en etapa que están pasando ustedes, y yo mismo hace unos cuantos años lo pasé, acostúmbrense a tener como referente la ley, van a ser abogados, y la norma está en todas las materias. La ley, porque uno pierde de vista, estudia de apuntes, del manual, etc., y pierde de vista lo que dice la ley. Lo primero que hay que analizar es la ley, como fuente inmediata y obligatoria de derecho penal. Entonces, primero tengo que ver la ley. En este tema, por ejemplo, no puedo dejar de leer el artículo 34, inciso primero. Por más que un manual me lo explique, por más que el profesor me lo explique, tengo que tener el 34, inciso primero abierto. Y a partir de ahí, todo lo demás. Después, tengo que tener un manual de referencia, los apuntes, lo que dijo un profesor, el profesor se puede equivocar. También un dogmático, un doctrinario, pero es mucho más difícil porque lo pensó 1000 veces antes de escribirlo y lo escribe. Entonces, yo lo que veo, que hay una tendencia, no de ahora, hace muchos años, que todo se trata de estudiar de apuntes, de lo que opina clase, etcétera, etcétera, y no tenemos como referencia un manual, un libro, y no tenemos como referencia la norma, y ahí es cuando muchas veces se pierde el rumbo, muchas veces. Bueno. Aparte, la ley da posibilidad de interpretarla, cuando vos la lees, interpretás lo que dice el legislador, por más que haya doctrinarios que opinen de una manera, de otra, o el mismo docente, si tu argumento es válido y si tu interpretación es correcta y no se va dentro del análisis lógico que puede tener en la amplitud que permite el artículo, incluso puedes armar una defensa o un alegato que sea muy válido y que no esté establecido en el libro. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero te aclaro lo siguiente, también hay que tener, porque hay muchos, por supuesto no es tu caso seguramente, pero hay muchos que toman la guitarra, y por eso digo empiezan a fundamentar y a hacer filosofía barata. Lo que digo es, siempre y cuando la interpretación esté dentro de lo literal. Un criterio propio está espectacular, y de hecho la facultad es para enseñar, para aprender a pensar con espíritu crítico. Pero lo que quiero decir es que no hay que tener la soberbia de decir, bueno, leo la ley, con eso formo un criterio personal y se terminó. No. Hay que conocer los que están pensando, digamos, cuestiones básicas, a veces desde Aristóteles para acá, y obviamente tengo que saber qué opinaba un tal Aristóteles, ¿no? Antes de opinar yo. Después puedo estar a favor o no de lo que dijo Aristóteles, pero lo que quiero decir que hay que, justamente hay que estudiar para tener opinión propia, se la puede tener, y de hecho los que se animan a escribir artículos y todo, son originales, no repiten lo que dicen otros, sino que tienen un criterio propio, y eso es lo más válido que puede haber. Lo más válido que puede haber, y ojalá todos se puedan recibir con un espíritu propio, con criterio propio, porque es lo que lo va a salvar de acá hasta que se mueran, para trabajar de esto, para ser doctrinario, para ser jueces, para hacer lo que quieran ser dentro del área del derecho. Principalmente pues una ciencia social, y bueno, justamente siempre se dice, ¿no? Lo que opina la mitad de la biblioteca y la otra mitad opina lo contrario. Claro, aparte, uno está cansado de ver teorías objetivas, subjetivas, teorías normativas y teorías naturalísticas, lo objetivo y lo subjetivo, lo descriptivo y lo valorativo. Fíjense que siempre hay un River Boca, siempre hay un River Boca. Pero lo que yo siempre digo también, que entre el blanco y lo negro está lleno de grises. Y en esos grises también hay que prestar mucha atención, porque las soluciones por lo general vienen por ahí. Claro, por eso decía, siempre, más acertadas.
la lógica, obviamente la interpretación, por ejemplo, de un ejemplo, la violencia o fuerza irresistible, y uno poder interpretar, poder, a partir del conocimiento de saber lo que dice Zaffaroni, de lo que dice Jacob, de lo que dice Roxy, todo, y hacer un análisis, incluso los causalistas, y leer. Yo, por ejemplo, cuando me puse a estudiar la primera parte, leí un poco de Soler, como para entender la idea principal, después un poco, y después saco mi idea personal, que por ahí no es ni siquiera lo que dice Zaffaroni, ni lo que dice Coso, y por ahí uno orienta un concepto. Los clásicos los clásicos, si uno tiene el tiempo de leer los clásicos, Soler, Fontán Balestra, Núñez, Creus, la prosa que tenían, lo que escribían, lo claro, es espectacular. Lo que ocurre es que son autores que se quedaron con una visión netamente causalista, entonces a veces uno se pierde, porque claro, hoy estamos parados en un finalismo, postfinalismo, o funcionalismo, y cuando uno lee a un autor como Soler, a veces se pierde, porque si hace un análisis netamente causalista, se queda con esa idea. A mí me pregunta, ¿puedo estudiar Soler? Sí, te aplaudo, pero ojo, además de Soler tenés que ver a Zaffaroni y a todos los que le siguieron, porque te quedás con Soler solo, te vas a quedar perdido. Y además la jurisprudencia actual, hace más de una década, ha abandonado totalmente el causalismo. Entonces uno quiere ejercer la abogacía en este país, ¿no es cierto? Entonces no pueden hacer un planteo de la mano de Soler porque hoy se le van a reír. Pero cuando hay diferencias, ojo, cuando hay diferencias, y Soler se sigue citando en muchísimas cosas, como ejemplo, ¿no? Pero hay temas que tienen una discusión causalismo-finalismo que ya está superada. Por ejemplo, el concepto de acción final. Claro. Pero lo que yo digo, lo que daba pie a lo que veníamos hablando es, por ejemplo, si yo me imagino siempre, y me dijeron un chiste una vez que me gustó mucho, por ejemplo, si se me hubiera sentado en una mesa de examen, Zaffaroni con Soler y le hubiera dado su teoría, lo hubiera desaprobado seguramente, porque la teoría era base de causalismo. Y si hoy en día vos vas y te sentás en una mesa de examen con la idea funcionalista de Zaffaroni y das causalismo, lo más probable es que si no argumentas bien o si te quedas con esa idea sola, no te vaya tan bien. Eso es lo que pasa en un futuro si uno sabe pensar. Puede lograr claro, te da tal cual. Si uno sabe pensar y puede conocer todo, por eso es importante también conocer cómo se llegó a la actualidad. Cuando uno dice, bueno, yo me pongo así canchero con la mano en el bolsillo, digo, yo soy funcionalista. Bueno, explícame cómo llegaste a ser funcionalista. ¿Cómo llegaste? Porque acá hubo toda una evolución de 2 siglos, mínimo. Y de ahí para atrás también, pero digo, hubo toda una discusión del principio del siglo pasado, entre Lees, Belling, el famoso sistema Lees-Belling, causalismo naturalista, causalismo valorativo, después vino Belsel, después vino el funcionalismo, y eso se discutió en un siglo. Entonces no te vengas el canchero ahora diciendo soy funcionalista. Bueno, perfecto, pero decime por qué sos funcionalista y por qué descartás, por ejemplo, un causalismo naturalístico. ¿Por qué lo descartás? Hacerle críticas. Y ahora vamos a ver en las clases que vienen, en materia de autoría y participación, van a ver que hay muchas teorías para definir, por ejemplo, el concepto de autor y diferenciarlo del concepto de partícipe, para diferenciar en el tema del iter criminis, en la tentativa, para diferenciar los actos de tentativa de los actos preparatorios, porque la tentativa empieza justamente cuando se terminan los actos preparatorios y la punibilidad empieza a partir de los actos de tentativa. Entonces van a ver que en cada punto hay 3 o 4 teorías que han ido evolucionando los conceptos para tratar de llegar a la que mejor resuelve los conflictos. Porque en definitiva, vos tenés que aplicar una norma, una ley penal y abstracta al caso concreto. ¿Cómo la aplicás? ¿Cómo la interpretás para aplicarla en clave constitucional y en clave de principios penales de la mejor manera posible? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Así que prepárense para varias teorías, repito, en el tema de autoría y participación y en el tema de tentativa van a tener varias teorías. Y después también tienen el tema de concursos de delitos, que también se las trae, bastante complicado. Bueno, Perfecto. Bueno.